En este video vamos a ver cómo se pueden conectar resistencias en serie y en paralelo y cómo se pueden hacer los análisis, los cálculos, las fórmulas que vamos a poder aplicar para poder analizar ese tipo de arreglos. Empecemos con resistencias en serie. En las resistencias en serie, se colocan, es cuando están colocadas una enseguida de la otra. Y muy importante, muy importante lo siguiente. No existe una rama que se derive, por ejemplo, si hay una rama aquí para otro lado del circuito o del arreglo, ya entonces eso por sí mismo nos diría que estas dos no estarían en serie. No estarían en serie. Pero así como están aquí, están en serie. Es decir, va una enseguida de la otra. No necesariamente tienen que estar en posición horizontal, pueden estar también en posición vertical. Ahora, vamos a analizar qué tipo de parámetros vamos a tener en esos arreglos. En esos arreglos vamos a tener diferentes magnitudes que podemos trabajar. Una de ellas, por ejemplo, sería las resistencias, el valor de cada resistencia, R1, R2, hasta Rn, una cantidad n de resistencias. Luego, también vamos a tener qué corriente circula por cada una de ellas, la corriente que circule, y también vamos a tener un voltaje entre las terminales de esa resistencia. Ese voltaje, pues sabemos que el voltaje, la resistencia y la corriente se relacionan entre sí con la ley de Ohm, que ya conocemos. Analicemos primero la corriente, las corrientes. Como podemos observar, las corrientes van a ser las mismas. Va a ser igual la corriente que va por esta resistencia, esta, la que va por la I2, porque no tienen para dónde irse. Es como si fuera una corriente de agua. A veces es útil imaginar este tipo de arreglos como si fuera una tubería de agua. El agua que pasa por aquí, la corriente, es la misma que pasa por acá. No tiene para dónde irse más que a la siguiente resistencia. Entonces las corrientes I1 va a ser igual a la I2, igual a la I3. Y esa corriente le vamos a llamar I, para no tener que dividirla entre I1, I2 y 3. Esta es la primera fórmula que nos va a ayudar a trabajar este tipo de arreglos. Ahora, tenemos también, si nosotros queremos sustituir todas estas resistencias por una resistencia equivalente, queremos saber qué tanto, cuál es la resistencia equivalente de esta conectada en serie con esta, conectada en serie con esta. Podemos decir lo siguiente o dibujar algo así, miren. Algo como esto que tenemos aquí a la derecha, donde estamos hablando de que vamos a sustituir todas estas resistencias por una sola que le vamos a llamar resistencia equivalente. En esta resistencia va a pasar la corriente I, la que dijimos que le vamos a llamar ahora I, porque es la misma en cada una de estas resistencias. Y va a tener un voltaje V, que sería en todo caso el voltaje que vamos a tener desde aquí hasta acá. Ahorita entramos a ver eso. Por lo pronto, la manera de calcular la resistencia en serie es la siguiente. Sería esta. Esta de aquí, que nos va a decir que la resistencia equivalente es la suma de cada una de las resistencias que tenemos aquí. Podríamos hacer el análisis y deducir esa fórmula, pero por lo pronto la vamos a poner ahí. Esta resistencia de aquí, esta, equivalente, va a ser igual a la suma de esta, más esta, según esta fórmula, ¿sí? Y luego veamos cómo se comportan los voltajes. Los voltajes podemos observar este voltaje de aquí, el voltaje desde aquí hasta acá, pues va a ser la suma de este
más este, más este. Es decir, vamos a tener una fórmula de esta manera. Aquí la tenemos, miren, esta de aquí. El voltaje total, pues va a ser el voltaje desde aquí hasta acá, es igual a la suma de todos los voltajes. Y si podemos observar este equivalente, nos dice que la resistencia, la suma de todas estas, sería la resistencia equivalente. El voltaje total desde aquí hasta acá sería esta V, esta de aquí, que la vamos a poder calcular de esta manera, sumando todos los voltajes de cada una de las resistencias. Y la corriente, pues ya sabemos que es la misma en todo el arreglo. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un arreglo de resistencias que están en serie precisamente. Esta de 10, esta de 15, esta de 30 y esta de 8. Y están en kilo ohms. Aquí estamos poniendo las unidades. Ojo con esto. Observen, y quiero insistir mucho en eso. No hay en ningún momento, en ninguna parte de la trayectoria en todo esto, no hay otra rama, por ejemplo una rama que viniera de aquí a aquí. Ahí en ese caso la corriente que viniera por aquí se dividiría de aquí a aquí. Entonces ya eso haría que no estuvieran en serie, pero no está ahí. Entonces, al no haber esta rama que les decía, por ejemplo, están en serie. O por ejemplo que hubiera una rama de aquí a aquí, o otra rama que fuera para acá, o otra para acá, en fin. Puede haber muchas posibilidades, pero aquí en este caso están todas en serie. Entonces nos piden calcular la resistencia equivalente, la corriente en cada resistencia y el voltaje en cada resistencia. Empecemos por la resistencia equivalente. Sabemos por las fórmulas que ahorita vimos que la resistencia equivalente es la suma, aquí la tenemos, la suma de todas las resistencias, esta de aquí. Entonces, voy a hacer que el R equivalente va a ser igual, voy a bajar un poquito aquí la pantalla, a la suma de todas, 10 más 15 más 30 más 8. Es decir, ahí la resistencia equivalente va a ser igual a 63 kilo ohms. No le puse a cada uno de los términos las unidades. Sé que todas están en kilo ohms. Al final se lo pongo, los kilo ohms que están aquí. Ahí tenemos el primer resultado. Luego nos preguntan la corriente en cada resistencia. Observen esto. Para sacar la corriente en cada resistencia, lo que voy a hacer es dibujar el circuito de nuevo y voy a hacer lo siguiente. Miren, tengo aquí la fuente de 10 volts y en vez de dibujar todo el conjunto de resistencias que tengo ahí, voy a dibujar nada más la equivalente. Ahí está. Esta es de 63 kilo ohms. Entonces, con ley de Ohm, yo sé que V es igual a I por R, es decir, I es igual a V sobre R, y entonces tendré que I es igual a V, 10, entre 63 kilo ohms. Aquí sí es importante poner las unidades para que a la hora de hacer el cálculo en la calculadora considere que son 63.000 ohms y igual a 158 microamperes. Y luego esa corriente es la misma que va a circular en todas las resistencias. Habíamos dicho que la I es igual
en todas las resistencias. Entonces ahí tenemos eso, ya calculamos la resistencia equivalente. Vamos ahora a calcular el voltaje que nos piden, el voltaje en cada resistencia. Bueno, pues ahí vamos a usar la ley de Ohm. Empezamos con el voltaje en la resistencia de 10. Déjame ponerlo un poco más abajo. El voltaje en la resistencia de 10 va a ser igual a R, que es 10 kiloohms, por I, que son 158 microamperes. El voltaje en la resistencia de 10 van a ser 1.58 volts. Ahí tenemos pues ya el primer valor. Veamos ahora el siguiente valor, pues sería esta resistencia de 15, el voltaje en la resistencia de 15. Voy a empezar a escribirlos acá a la izquierda. Voy a poner aquí una línea. La V de 15, pues van a ser los 15 kiloohms por la corriente. ¿Cuál corriente? Pues la misma que está circulando en todas las resistencias porque están en serie. De ahí sacaré yo que V15 es igual a 2.37 volts. Vamos ahora, bueno, aquí vamos a marcar esto. ¿Cuál otra resistencia? Vamos a ver la de 30, que simplemente volver a hacer el cálculo con los datos correctos usando la ley de Ohm. La V de 30 va a ser igual a 30 kiloohms por 158 microamperes, es decir, la V de 30 va a ser igual a 4.74 volts. Y vamos a terminar ahora con la última de las resistencias, que es de 8 kiloohms. Vamos acá y voy a tener que el voltaje en la resistencia de 8 va a ser igual a 8 kiloohms por 158 microamperes. V8 igual 1.26 volts. Ahí estarían ya los resultados. Ahora, observemos lo siguiente. Si sumamos V10, si sumamos todos los voltajes, V10, V10 más V15 más V30 más V8, nos tendrá que dar el voltaje total que hay desde esta resistencia, desde aquí, todo esto, más el voltaje que hay en esta, más el voltaje que hay de aquí a acá. Ese voltaje, por cierto, nos tendrá que dar estos 10 volts. Y entonces vamos a ver la suma. ¿Cuánto nos da haciendo? Ahí me va a dar 9.954 la suma de todas estas. Lo cual, pues más o menos, si usáramos todos los decimales, nos vendría a dar exactamente este dato de aquí, esos 10. Nos da 9.954, que es muy similar. Es muy aceptable pues la diferencia ahí. Eso es muy importante. Fíjense cómo, a pesar, como les decía ahorita, no necesitamos tener las resistencias todas horizontales. O sea, todas seguidas. No. Puede ser así, y luego puede ser así, y luego puede ser así. De hecho, podríamos tener, voy a dibujar aquí algo, pues, que normalmente no se dibuja de esa manera,
Pero por ejemplo, esta resistencia, así, una así, y otra así, y otra así, y otra así. Y ahí podemos irnos. Todas estas están en serie. ¿Por qué? Porque la corriente que va por aquí, toda a fuerza tiene que venirse por acá, no tiene para dónde irse. Toda la corriente que viene por aquí se tiene que ir por acá, y luego aquí toda tiene que irse por acá, y toda tiene que irse por acá. Eso es lo que caracteriza un circuito en serie, que las corrientes tienen que irse de una resistencia a otra en todos los casos. Veamos ahora otro tipo de arreglo que es en paralelo. Vamos a ver esto en paralelo. En paralelo vamos a tener las resistencias. Observen lo siguiente. Todos estos lados de las resistencias, todos están conectados entre sí. Y todos estos lados de las resistencias también están conectados entre sí. Aquí no importa que haya una rama, por ejemplo, entre esta y esta. La corriente que viene por aquí, por ejemplo, pues no toda la que viene por aquí pasa por aquí, porque otra se viene por acá. Ahí no importa eso, porque estas no están en serie, estamos hablando de que están en paralelo. Y para que estén en paralelo, pues, tienen que estar conectados las dos puntas entre sí. Las de un lado, todas juntas, aquí. Y las del otro lado, también todas conectadas. Por observación, aquí podemos darnos cuenta que el voltaje de esta resistencia es igual al de esta y es igual al de esta, porque están conectadas todas las terminales de esas resistencias, están conectadas entre sí por un lado y por el otro. Entonces la primera característica de un circuito en paralelo va a ser precisamente que los voltajes son iguales, los de cada resistencia. Este voltaje de aquí a aquí, este voltaje de aquí a aquí, el de aquí a aquí, todos son igualitos. Y va a ser, por cierto, el voltaje de la resistencia equivalente, que también vamos a ahorita poner la fórmula para calcular. Antes de esa fórmula, observemos lo siguiente. Miren, todas las corrientes que estamos teniendo por aquí, hay una corriente que viene, la corriente que entra por aquí, se divide una por aquí, otra por acá, y ahí se va a ir dividiendo en cada resistencia que encuentre hasta encontrar acá. Observamos que esta pues va a ser la suma de todas estas. Entonces vamos a tener esa otra ecuación, esa otra fórmula que nos dirá que la corriente total, la que entraría por aquí, que es esta al final de cuentas, es igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2 hasta la corriente n. Ahora, para calcular la resistencia equivalente, vamos a usar esta fórmula de aquí, esta. Reacomodé la de la corriente acá para que nos dé un poco de espacio. Entonces tengo aquí la resistencia equivalente, va a ser el inverso, si se fijan, el inverso de la suma de los inversos. Esto, si lo comparamos con los circuitos de capacitores, de condensadores en serie, esa es la contraparte, vamos a decirlo así. Veamos ahora algún ejemplo. Aquí tenemos este caso. Estos son una serie de capacitores en paralelo. Primero hay que asegurarnos de que están en paralelo, y sí están, porque este lado de las resistencias está conectado entre sí todas. Y este otro lado, todas las resistencias están conectadas entre sí. Entonces sí estamos teniendo un circuito en paralelo. Las resistencias están en megaohms. Y aquí tenemos una fuente de 20 volts. Nos piden encontrar la resistencia equivalente, el voltaje en cada resistencia y la corriente en cada resistencia. Empecemos por la resistencia equivalente. Tenemos por aquí arriba la fórmula. La voy a copiar para tenerla acá abajo.
aquí está. Y empezaría a escribir. Resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 1 sobre 220, que sería esta, más 1 sobre 880, que sería esta, más 1 sobre 110, que sería esta de acá. Hago el cálculo en la calculadora y me va a dar que la resistencia equivalente va a ser igual a 67.7 megaohms. Las tenemos aquí en las unidades que estamos manejando. Serían megaohms. Esas unidades pues son precisamente estas de aquí. Vamos ahora con el voltaje. Sabemos que los voltajes en cada resistencia en un circuito en paralelo son iguales. El voltaje aquí, el voltaje aquí, el voltaje aquí. Tiene que ser igual porque están precisamente en paralelo. Este lado está conectado entre sí, este otro lado está conectado entre sí. Por lo tanto tendremos que todas las resistencias tendrán este voltaje de aquí, de 20 volts. Entonces escribimos ese dato. Vemos entonces que el voltaje en la resistencia de 220 es igual al de la de 880, es igual al de la de 110 y es igual a la de 220. Perdón, a la de 20 volts, a esta fuente de voltaje. Vamos ahora con las corrientes. Esas corrientes las podemos calcular fácilmente con la ley de Ohm. Si tenemos para cada resistencia, tenemos el voltaje y tenemos el valor de la resistencia, podemos calcular fácilmente la corriente. Sería de la siguiente manera. Sabemos que V es igual a R por I, es decir, que I es igual a V sobre R. Y entonces agarramos cada una de las resistencias. Empezamos con la de 220 y de 220 megaohms sería igual al voltaje, que son 20 volts, sobre 220 megaohms. Ojo con las unidades, aquí son megaohms, entonces hay que meter ese dato a la calculadora y nos va a dar que ahí de 220 es 90.9 nanoamperes. Ahora vamos con la corriente en la resistencia de 880. Hacemos el mismo cálculo. Sería 20 entre 880 megaohms. Eso nos va a dar Eso nos da 22.7 nanoamperes. Y por último, tendremos que la corriente en la resistencia de 110 son 20 volts entre los 110 megaohms. La corriente en la resistencia de 110 volts es igual a 181 nanoamperes. Aquí tenemos pues nuestros resultados, ya tenemos los voltajes, tenemos las corrientes y tenemos la resistencia equivalente.